Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, les saludo con mucho gusto, dando gracias a Dios por su bendición, su provisión y ese amor tan grande que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, pues me da mucho gusto compartir una lección más y vamos a estar viendo, pues de alguna manera, este tema de hoy, que es la clasificación pues general de los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están clasificados, ¿verdad? Y entonces este es importante que lo veamos porque nos va a ayudar después a entender cada don dentro de qué clasificación entra. Y bueno, pues empezaré por decirles que se ha clasificado estos 9 dones por serie de 3. El primero es dones de revelación. También se le dice de la palabra, porque tienen que ver con la palabra, lo que hablamos, pues. Y dice que dentro de esta clasificación de dones de revelación está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Segunda clasificación son los dones de expresión. Y aquí en dones de expresión vemos que está el don de profecía, el de género de lenguas, interpretación de lenguas. Y la tercera clasificación son los dones de poder. Estos tienen que ver con el don de fe, dones de sanidades y don de hacer milagros. Entonces, con esta clasificación nosotros podemos entender el orden divino que tiene el Padre para todo lo que Él hace. Esta clasificación, pues bueno, de alguna manera los teólogos, los estudiadores de la palabra, pues los han ordenado así. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras pues esta clasificación como se las acabo de dar. Pero pues pienso que dentro de este bloque de cada uno de estos dones, pues intervino el discernimiento, ¿verdad? La guianza de nuestro Señor Espíritu Santo para que pues podamos tener un orden mucho mejor. Entonces, esos son los dones que nosotros de alguna manera pues vamos a estar trabajando. Pero quiero compartirles también que pues de acuerdo a otra enseñanza que pues aparece principalmente en la Biblia Plenitud como parte de la enseñanza que tiene, pues es otra clasificación. Y me parece interesante compartírselas para que si ustedes llegaran a oír, pues no crean que el estudio estuvo mal, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta otra clasificación que se hace y es de un hermano estadounidense, James Robinson. Y fíjense que él clasifica el primer bloque como dones del Padre. Ajá. Y de alguna manera, pues allí clasifica al don de profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, don de presidir y de hacer milagros. Entonces, si ustedes se fijan, esta clasificación ya abarca más que la clasificación que tenemos en Primera de Corintios, que es donde está basada la primera que les di. Y pues aquí abarcan
pues muchos dones que de alguna manera no los tomamos en cuenta porque pues creemos que son parte de lo que nuestro Señor Espíritu Santo nos da para poder servir en la iglesia. Pero creo interesante podérselos compartir. Otro bloque nos habla de los dones del Espíritu Santo. Y ahí la palabra de sabiduría encabeza los dones del Espíritu. Dice don de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, don de diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo otra clasificación. Y bueno, aquí tenemos por último la clasificación de nuestro Señor Jesucristo como Hijo. Y dice que aquí encontramos al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro y al misionero. En esta clasificación, pues bueno, yo les haría un comentario. Aquí ya abarca los ministerios que posteriormente con la ayuda de Dios vamos a ver. Pero pues aquí este hermano James pues clasifica como don cada uno de estos pues ministerios que conocemos muy bien, que es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero él abarca también el misionero. Muy bien. Y dentro de su clasificación termina con agregar un grupo al que le llama gracias especiales. ¿Qué son las gracias especiales? Bueno, pues aquí cuenta la hospitalidad, el celibato, el martirio. Entonces estas son sus clasificaciones que termina dando este hermano. Entonces, pues resumiendo, podemos decir que él dice que hay dones del Padre, dones de nuestro Señor Espíritu Santo y dones del Hijo, que es nuestro Señor Jesús. Y como les di el orden, así es como aparece en el estudio. Ahora, de alguna manera, pues algunos tienen citas bíblicas y otras no la tienen. Entonces, me llama aquí la atención que en gracias especiales, él sí da pues un buen número de citas bíblicas. Y vemos que en la hospitalidad nos da Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. En el celibato nos da Mateo 19:10, Primera de Corintios 7 al 9, del versículo 7 al 9 y el versículo 27. Primera de Timoteo 4:3 y Apocalipsis 14:4. Vemos también de alguna manera que pues en el martirio, el don de martirio nos da Primera de Pedro 4:12 y 13, Hechos 7, 59, 60 y segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Entonces este es su sustento bíblico. Y bueno, en los dones del Padre nada más nos da Romanos 12 del 3 al 8. Y en dones de nuestro Señor Espíritu Santo también nos da en la Primera de Corintios 12 del 8 al 10, Romanos 12, 8, Romanos 10, 28. Y en dones del Hijo, pues nada más nos da una cita que es Efesios 4, 11.
Si alguien tuviese la Biblia Plenitud, que es una Biblia de estudio que yo recomiendo mucho porque de alguna manera es mi consentida, yo trabajo mucho con esa Biblia, pues vamos a encontrar esta información al final de los libros. Entonces, para el que no tiene la Biblia, pues creí conveniente compartirles esto para que si alguien les llegara a hacer un comentario, pues ustedes ya lo sepan. Sepan esta clasificación y sepan cómo pues el hermano James pues hizo su bloque de acuerdo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es como una información, como les dijera yo, entre paréntesis, porque no vamos a fijar nuestra atención en esto. No. Nosotros vamos ahorita a fijar nuestra atención a la clasificación que encontramos en Primera de Corintios 12. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa revelación, es lo que vamos a ir estudiando. ¿Para qué? Para que no se confundan. Esto es un comentario para que pues ustedes puedan saber que hay esa clasificación también y que pues debemos de estar enterados por alguna pregunta que nos llegaran a hacer. Pero nosotros vamos a fijar nuestra atención solamente en la clasificación que les di, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa va de acuerdo a lo que pues las Sagradas Escrituras nos da en esa lista, y en esa lista pues va el orden en el que vamos a ir trabajando cada uno de estos temas y saber que pues estos dones son impartidos por nuestro Señor Espíritu Santo para ponerlos al servicio de la iglesia para la edificación de la iglesia. Y como les enseñé en clases anteriores, pues para evangelizar, para discipular, ¿verdad? Para todos esos ministerios nos van a servir los dones. Ahora, todos somos responsables por todo lo que recibimos, ¿sí? Y daremos cuentas. Esto nos dice Romanos 14:12. Entonces vamos a tener que dar cuenta de nosotros. Y al dar cuenta de nosotros, pues vamos a dar cuenta de lo que nuestro Señor Espíritu Santo nos ha impartido. Y solamente nosotros somos responsables de lo que nuestro Señor Espíritu Santo nos entregue, ¿sí? Entonces, aquí es importante recordar esa cita bíblica, ¿verdad? Ese pasaje bíblico de Mateo 25, del 14 al 30. Se los voy a platicar rápido para que me dé tiempo. Vemos que de alguna manera ahí nos habla de los talentos, y dice que a cada uno le entregó talentos, y al final pues vino este hombre a solicitar el resultado de qué habían hecho con esos talentos, ¿sí? Entonces, pues así va a suceder con nosotros. Todo esto que nos da nuestro Señor Espíritu Santo es también para que le rindamos cuentas. Ahora, algo importante aquí: si tú recibes un don y no lo pones a trabajar, ese don no se va a desarrollar, ¿sí? Va a estar allí como dormidito. Entonces, para que un don empiece a dar fruto, y fruto en abundancia, tenemos que ponerlo a trabajar, ¿sí? Entonces, un ejemplo: si a ti te ha dado Dios el don de sanidades, bueno, pues tú tienes que empezar a orar por los enfermos, por todo el que ha perdido su salud. ¿Para qué? Para que ejercites ese don, ¿sí? Y así pasa con cada uno de los dones que nuestro Señor Espíritu Santo nos imparte. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que recibimos, ¿sí? Y segundo, pues somos responsables de dar cuentas de qué hicimos con ese don
que nosotros recibimos por parte de nuestro Señor Espíritu Santo. Ahora, recordemos que de alguna manera la palabra don, pues bueno, viene del griego, viene del hebreo, y pues solamente quiero compartirte el del griego, ¿verdad? Que es charisma. Entonces dice que cualquier dote que viene por la gracia de Dios se considera ese don, ¿sí? Otra muy fácil, que es muy conocida, bueno, pues don es una dádiva, y don y dádiva son un regalo inmerecido dado por Dios a quien a Él le place. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nuestro Señor Espíritu Santo es el que reparte los dones, los ministerios, y Él los va a repartir como Él quiere. Entonces, pues aquí podemos ver que es un regalo maravilloso que Dios nos está entregando para ponerlo a trabajar al servicio de la iglesia. Ya habíamos comentado que no es para edificación propia ni para que nos levantemos el cuello. Al contrario, aquí vamos a recordar que si Dios te da un don o dos o tres, pues lo más humilde que podamos ser, pues será el resultado mejor de que fluya ese don o esos dones que nuestro Señor Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos que ser humildes, no tenemos que andar presumiendo, no tenemos que recibir el elogio, el aplauso de aquel hermano o de aquella hermana que recibió bendición a través del don que tienes. Aquí Pablo dice una palabra muy importante y dice que no toquemos la gloria de Dios. Así es que todo resultado de bendición a través de algún don, pues es para que el nombre de Dios sea exaltado, el nombre de Dios sea glorificado y que nosotros, hermanos, podamos menguar para que Él crezca. Si alguien está muy agradecido por haber recibido algo de tu mano a través del mover poderoso de Dios, pues no recibas la gloria. Siempre enseña que todo lo hizo Dios, que tú eres simplemente un vaso útil que Dios usó en esta ocasión, un instrumento útil, y que a Dios se ha dado la honra y la gloria. Y juntos, tanto el beneficiado con lo que ese don hizo en su vida como tú, glorifiquen al Señor dándole gracias por lo que hizo. No tenemos que quedarnos callados. Porque al quedarnos callados, pues estamos recibiendo esa alabanza y entonces, hermanos, estamos tocando la gloria de Dios y eso no es correcto. Esto es lo que tenemos que enseñar a la iglesia. Por eso muchas personas buscan a los hermanos, a las hermanas que pues saben que tiene cierto don para recibir de ellos. Pero si no les enseñamos desde el principio que el que da todo es nuestro Señor Espíritu Santo y que recibiendo lo que Él da, solamente tenemos que alabar y glorificar al Señor, hermanos, allí estamos cayendo en un error muy grande porque la gente se va a acostumbrar a alabar, a glorificar a esa gente, a maximizar pues todo lo que hace, hacerlo grande, máximo. Uy, no, sí, esta hermana, este hermano. Y entonces, hermanos, podemos caer en el error de estarle robando la gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente porque nosotros tenemos que aprenderlo. Pero también es para que nuestros hermanos lo aprendan.
¿sí? Entonces, esa es tu responsabilidad y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, el darle siempre la gloria y la honra al Señor. Y por último, bueno, pues puedo comentar, ¿verdad?, que un don es una habilidad sobrenatural dada por nuestro Señor Espíritu Santo y que pues se tiene que desarrollar a través de una actividad y siempre tiene que haber un resultado. Entonces, si sabemos que es el don una habilidad sobrenatural, esta tiene que tener una actividad, como les dije, o sea, tiene que estar trabajando y como resultado tiene que dar un fruto. Y ese fruto siempre va a ser para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Trino. Entonces espero que con esto que les comparto, pues podamos tener presente que toda la honra y la gloria solamente son para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si no, pues la Biblia no dice si por tocar la gloria de Dios se te quita el don. Lo que yo entiendo y sé es que de alguna manera lo que Dios da no lo quita, ¿sí? Pero pues no corramos el riesgo de ofender a Dios o de pecar contra Dios si es que queremos robarle lo que a Él le corresponde, la gloria y la honra. ¿Sí, amados? Entonces, es por eso que tomo tiempo para tocar estos puntos, porque pues bueno, en mi experiencia dentro de las iglesias cristianas, he podido ver que pues a veces el crédito se lo lleva el profeta o se lo lleva el que hace sanidades o el que da palabra de ciencia o de sabiduría, etcétera, cualquier don. Pues bueno, a veces está llevando la gloria el que está siendo utilizado por nuestro Señor Espíritu Santo, y entonces, hermanos, esto no debe de ser así. Debemos de enseñar a la iglesia a ver a nuestros hermanos que tienen 1, 2, 3 dones, pues con amor, con respeto, pero no como alguien fuera de lo normal, ¿sí? Alguien que te cause expectación y que lo vayas a buscar pues con ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que ser humildes, tenemos que pedir al Señor que pues la iglesia entienda que si recibe alguna bendición de parte de los hermanos que tiene algún don, pues lo primero que tenemos que enseñar a la iglesia es glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ya después, si a ti te dice, bueno, pero a ti también te doy las gracias, bueno, pues ya es algo diferente. Podemos aceptar las gracias, pero después de reconocer que el que hizo la obra a través de ese don fue nuestro precioso Espíritu de Dios, ese Dios trino que nos ama, que nos usa y que de alguna manera, pues recordemos siempre que somos vasos en las manos del Todopoderoso. Somos instrumentos en las manos del Todopoderoso. Somos siervos y somos siervas. ¿Qué significa siervo? Siervo es un criado, un esclavo que sirve muchas veces y en la mayoría sin recibir un salario fijo. Entonces ese es un siervo. Entonces pues nosotros somos criados del Señor. Por lo tanto, no debemos tocar la gloria del Señor, porque como criado a ti no te toca recibir la gloria, sino la gloria es para el Todopoderoso. Enseñando esto a la iglesia, hermanos, créanme que vamos a evitar vicios que de alguna manera se desarrollan al transcurso del tiempo, principalmente con el don de
de profecía, ¿no? Vemos que lamentablemente muchas personas buscan al profeta con la intención, como les comentaba en una ocasión, de saber qué Dios tiene para ti, de saber qué es lo que Dios te va a decir, y pues las cosas no son así. Debemos de ver a los hermanos que tienen con ese don, con respeto, con amor, pero pues no irlos a buscar como así la gente que no conoce de Cristo, pues va a buscar al hechicero, al brujo o al adivino, ¿no? Yo creo que aquí es algo que tenemos que enseñar a la iglesia para que su crecimiento sea un crecimiento sano, ¿sí? Entonces, pues con amor yo les comento esto para que si vamos a empezar con los dones, pues empecemos haciendo las cosas correctas, ¿sí? Y si nosotros hacemos las cosas correctas, créanme que pues la gloria, la honra, la alabanza, siempre la va a recibir nuestro Dios Trino, el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues muchas gracias porque Dios me permite compartirles esto y pues empecemos, como dice un refrán, con el pie derecho, ¿verdad? Haciendo las cosas en el tiempo y en el orden de Dios. Y para terminar este comentario, les quiero decir que también dentro de lo que la iglesia tiene que aprender es de que de alguna manera los dones van a fluir de acuerdo a lo que nuestro Señor Espíritu Santo quiere hacer. Por ejemplo, en dones de sanidad, habrá ocasiones en que pues tú ores, clamas al Señor y Él se manifiesta y derrama sanidad. Pero habrá otras ocasiones en que tú ores y tú vas con la misma disposición, vas en santidad y pues vas y pides que Dios sane a esa persona y no sana. Y entonces, de alguna manera, pues a veces hay esa confusión y dicen, bueno, pero si yo iba bien, estaba en santidad y todo, ¿por qué esta persona no sanó? Bueno, porque Dios es un Dios de orden. Y lo primerito que tenemos que hacer, hermanos, es que por la persona enferma que se va a orar, sea salva. No podemos impartir una gracia de Dios como la sanidad, etcétera, de otros dones, si no es hija de Dios, no es hijo de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a la gente a un encuentro con Dios, para que ya que suceda eso, entonces ahora sí podamos entender que vamos a orar por un hijo, una hija de Dios. Y entonces se pueda manifestar lo que Dios quiere hacer. Y a veces por ese don de servicio, ¿no? De que sí, con mucho gusto yo voy. Y vas en la emoción de orar y pedir esa sanidad, sin antes interrogar si esa persona es salva, si esa persona ha tenido un encuentro con nuestro Señor. Todos estos dones solamente son derramados para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como les dije en la lección anterior, es para edificación de la iglesia. Habrá su excepción, ¿verdad? Porque el Señor es soberano, donde puede ser que a un incrédulo se le ministre sanidad o liberación o no sé, y pues Dios derrame lo que estás pidiendo. Pero pues hay muy escasas pues ocasiones en que pasa esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar a la gente a recibir de nuestro Señor Jesucristo. Siendo salva, entonces ahora sí, ¿por qué? Porque tanto la sanidad como la liberación, dice la palabra, es el pan
de los hijos. ¿Sí? Y aquí Jesús nos lo enseña cuando acuérdense que esa mujer sirofenicia sale y le clama y le dice, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y entonces, pues el Señor se voltea y le dice, no, pues no es dado el pan, ¿verdad? Para los que no son del pueblo de Dios. Este pan es dado para los hijos. Y entonces esa mujer sabiamente contesta y dice, Señor, yo lo sé, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa del amo. Y ahí estamos viendo que Jesús hace un milagro extraordinario, siendo esta mujer sirofenicia, que no era israelita, y entonces da la sanidad a esa hija que estaba pidiendo. Pero no siempre va a ser así, amados. Dios es un Dios de orden y entonces tenemos que trabajar en el orden de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber si esa mujer, ese hombre por el cual pues se va a poner a trabajar ese don que Dios te ha dado, sean criaturas nacidas de nuevo. ¿Sí? Entonces esto, no lo olviden, esto es una base para que esos dones sean trabajados en el orden de Dios, como Él es un Dios de orden. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos la introducción que estábamos viendo en las 2 clases anteriores, y con la ayuda de Dios, pues la próxima clase ya entramos directamente a estudiar el don de palabra de sabiduría. Pero pues miren, esto Dios me lo puso mucho en mi corazón que lo comentara. Yo ni lo había pensado, gloria a Dios, pero pues el Señor, que es sabio, que conoce todo, pues me animó a que yo pueda compartir estos puntos para que podamos partir en el orden de Dios y nuestro Señor Espíritu Santo se manifieste poderosamente. Bueno, pues les bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que terminen su día súper bendecido. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la próxima clase. Deseosos de que a través de estas clases, el que no pues se ha manifestado un don de nuestro Señor Espíritu Santo en su vida, que se pueda manifestar recibiendo este conocimiento. Ese es un deseo de mi corazón muy grande. Bendiciones abundantes, Dios quede con ustedes, y si Dios nos presta la vida, nos saludamos para la próxima clase. Gracias, bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.